Buen día, ¿se escucha ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar tan temprano. Vamos a dar comienzo a la presentación. Yo voy a hablar hoy vamos a hablar dos temas, dos tópicos en lo que va de este jueves y el jueves que viene. Hoy vamos a hablar de resonancia cardíaca, un poquitito las utilidades, en qué tienen que prestar un poquito de atención, qué conocimientos tienen que tener como imagenólogos. Y la próxima hablamos de tomografía cardíaca. Ustedes me van a decir si la pantalla se ve. Ahí debería estar compartiendo mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Bueno. ¿Qué dice? Espejo infinito, cerrar. Aguarden un minutito. Yo quiero que ustedes me digan si se ve bien. Ahí se ve bien, ¿no? Sí se ve. Bien. Entonces, la idea de esta presentación es, sobre todo, empezar a entender a quién le vamos a solicitar una resonancia cardíaca. Yo le voy a hablar un poquitito de la parte de cómo es el método, pero sobre todo a quién le debemos solicitar una resonancia cardíaca, que sería la indicación clínica. ¿Por qué solicitamos una resonancia cardíaca? Bien, que sería la pregunta pronóstica. O sea, realmente, y esto es bueno porque ustedes no dejan de ser también clínicos, y es preguntar, ¿realmente este estudio nos va a cambiar el pronóstico en el paciente? ¿Y para qué lo solicitamos? Siempre es frente a la sospecha diagnóstica. Entonces, la idea es preguntarnos también si con la resonancia podemos subclasificar. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes miocardiopatías. Sabemos que la resonancia es el método gold estándar en cuanto a caracterización tisular. Por ende, las diferentes miocardiopatías las podemos caracterizar. ¿Qué interrogantes por sobre los demás métodos diagnósticos? Ya sea con el ecocardiograma, en nuestro caso, la radiografía de tórax, la tomografía, nos puede resolver. Como les decía, si nos va a brindar información pronóstica y cuáles son las perspectivas futuras de la resonancia. Cuando uno realiza una resonancia cardíaca, recuerden ustedes que sí o sí necesitamos una bobina que capte la señal. Esa bobina es una bobina de tórax, muchas veces es una bobina específica cardíaca. En este caso les estoy mostrando una bobina de las bobinas viejas de 4 canales, hoy ya estamos trabajando con bobinas de 32 canales. Se puede utilizar una bobina de tórax también, y lo que hace es justamente recibir la información de la parte anterior del tórax. El otro instrumento que estamos viendo aquí a la derecha, ¿alguien sabe qué es esto? Bueno, este es el instrumento que se utiliza a nivel del abdomen para ver justamente los movimientos respiratorios y las ondas respiratorias. Recuerden que todos los estudios que hacemos nosotros en cardiología son estudios gatillados, o sea, necesitamos o del gating del pulso, o sea, del PG, del gating electrocardiográfico o del gating de los movimientos respiratorios. Perdón, Nosotros, no veo qué estás seleccionando. bueno, era la estructura negra que se veía. A ver, esta estructura que está acá. ¿La ves ahí? Doc, no se ven las diapositivas, o sea, quedó No colgado en se la ve. primera. Ah, entonces. Bueno, ¿y ahí tampoco la ves? ¿La ven? No, solo se ve una primera diapositiva y nada más. Por eso te decía. Para que voy a volver a compartir. Ahí tampoco se ve. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ahí parece que sí. Bueno, y si paso la diapositiva, ¿se ve también? No, Ah, bueno.
Hace pantalla completa, Doc. No, sí, puse pantalla completa. Lo que ocurre es que no sé por qué no me toma la... Sí, pantalla completa. Compartir. Ahí se ve. Ahora sí. Ok. Este es el instrumento que yo le decía. Este sería el gating para ver y valorar los movimientos respiratorios que se coloca debajo de la bobina. Y esta es la bobina que utilizamos nosotros. ¿Ahí se ve también? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, como le decía, necesitamos vestidos gatillados. Si necesitamos el gating cardíaco, necesitamos obviamente tratar de captar las ondas de despolarización del electrocardiograma. Entonces vamos a utilizar estos dispositivos que son justamente los electrodos colocados en la región anterior del tórax para poder recibir las ondas del electrocardiograma. Y eso tiene que también quedar claro. Oh, parezco medio... Disculpen, que estoy con esto, que no sé qué me está ocurriendo aquí. Voy a apagar la cámara, por las dudas. Compartir. Pantalla completa. Compartir. Ok. Ahí se ve, ¿no? Sí. Ok. Entonces, las primeras adquisiciones que vamos a hacer nosotros son los diferentes planos. Ahora les voy a mostrar. Este primer plano que se ve aquí es un plano axial, por supuesto, de todo el field of view del corazón. Vamos a hacer después un plano sagital y un plano coronal. Entonces, nos ubicamos sobre el área cardíaca y a partir de ahí intentamos, como les estoy mostrando aquí, un plano coronal, solo para localizar un plano sagital del área cardíaca y un plano axial. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente a través del electrocardiograma tratar de censar las ondas del electrocardiograma, recordando que entre un espacio R y el otro R del electrocardiograma tenemos todo el ciclo cardíaco. Lo que hace es gatillar y tomar imágenes, son 30 fases dentro del ciclo cardíaco para poder tomar lo que es el fenómeno sistólico y diastólico. Entonces, es simplemente para mostrarles, nosotros censamos las ondas del electrocardiograma, tratamos también de sincronizar, el equipo sincroniza las ondas respiratorias y de esa manera obtiene la información. Acá lo estoy mostrando cuál es la onda del electrocardiograma, por supuesto es una onda bastante irregular del electrocardiograma, pero la onda de pulso, los movimientos respiratorios nos van a poder permitir censar muy bien las imágenes. Prácticamente tener en cuenta, y ustedes muy bien lo saben, la gran diferencia entre una tomografía y una resonancia, por ejemplo, es que el resonador es un gran magneto, es un gran imán, por ende necesitamos, ojo con los componentes ferromagnéticos, necesitamos saber si el dispositivo que tiene el paciente colocado es realmente MRI compatible. Desde el punto de vista cardiológico, ya están existiendo marcapasos y cardiofibriladores compatibles con el resonador. Simplemente mostrarles, esto es una institución privada donde trabajo, también necesitamos carros de anestesia compatibles con el resonador, y este es un equipo que nosotros denominamos multiparamétrico, que nos va a permitir tomar la onda de pulso, o sea, la saturometría, la capnografía y el electrocardiograma y la TEA no invasiva. Recuerden que si nosotros ingresamos cualquier bomba de infusión dentro del resonador, es muy probable que el imán lleve hacia adentro ese dispositivo. Esto simplemente mostrarles, yo me dedico también a hacer cardiopatías congénitas y observen ustedes cómo uno, digamos, sobre todo en este tipo de países, se la rebusca, vamos a llamar, y yo utilizando, por ejemplo, una bobina flex, ingreso el neonato o el paciente pediátrico dentro de esta bobina, y esta es la bobina que utilizo, este era un niñito, para hacer un estudio de cardiopatías congénitas. Y la gran pregunta acá generalmente es, cuando yo tengo un estudio, ya sea tomografía o resonancia, lo primero que tengo que pensar es, bueno, ¿va a requerir mucho tiempo de anestesia este paciente? ¿Y qué necesito ver? ¿Necesito ver algo funcional o algo meramente anatómico? Si yo tengo que ver estructuras como son los grandes vasos, ¿ustedes qué pedirían? No sé, por ejemplo, un Marfan, donde pensamos que ese paciente tiene dilatación de la raíz de la aorta. ¿Ustedes pedirían una resonancia, una angio-RMI o una angiotomografía? ¿Y por qué?
¿Alguien me podrá decir eso? Una angiotomografía, ¿Por qué? porque es mejor para ver vasos. Bueno, está muy bien la respuesta. Primero que si yo te decía que es un niño, nosotros vamos a requerir anestesia, cuanto más rápido y más corta sea la anestesia, mejor. Recuerden ustedes que en verdad la respuesta es la siguiente. Vos necesitas un método rápido. El método rápido, o sea, la resolución temporal del tomógrafo es mucho mayor al del resonador. Y además, la resolución espacial, que ya lo vamos a ver, el grosor de corte, es mucho mejor el de la tomografía que el de la resonancia. Entonces, someter una anestesia a un niño o a un adulto para hacer una angio-RMI, tal cual, es preferible hacer la tomografía. Ahora, a diferencia de la tomografía, la resonancia te permite hacer múltiples fases. Yo no sé si ustedes han empezado a ver un poquito en resonancia, pero la resonancia permite hacer múltiples fases. ¿Qué quiero decir con esto? Que inyecto por vena, adquiero la parte de la arteria pulmonar, luego hago otra fase, adquiero la fase arterial desde el punto de vista aórtico, hago otra fase y adquiero la fase venosa. Entonces, la resonancia permite hacer múltiples fases angiográficas, a diferencia de la tomografía, que muchas veces en una sola adquisición, si me paso o pierdo el contraste, no tengo la estructura que quiero estudiar. Entonces, la edad también es fundamental, porque les vuelvo a decir, si tengo que estudiar una estructura vascular, como bien dijo el compañero, y es un chico joven, bueno, es preferible hacer quizás cubriendo la zona de los genitales una angiotomografía, que es un método rápido, y ya está. Ahora, si en esa patología que yo tengo que estudiar, el control es frecuente, a lo que voy es que todos los años le tengo que hacer un control para ver cómo va evolucionando las dimensiones de la aorta, no lo voy a someter todos los años a una tomografía. Entonces, ahí sí puedo alternar la angiotomografía y la resonancia. El jueves que viene, vamos a ver, que esta es otra pregunta que siempre hago, es al compañero que recién respondió, cualquiera de ustedes, ¿ustedes pueden decirme si con la angio de resonancia yo puedo identificar si lo adquirí en sístole o en diástole ventricular al estudio? Con resonancia, ¿no? Yo hago una angio RMI y tomo las dimensiones de la aorta. ¿Cómo sé yo si está en sístole o en diástole? ¿A alguien se le ocurre algo? En verdad, Por el ¿La tamaño, apertura valvular? por el tamaño de los ventrículos. está bien, puede ser, pero bueno, vos no sabés si están en diástole, en sístole, está empezando la fase de relajación. En verdad, la gran diferencia hoy en día, a pesar de que, bueno, nosotros tenemos software para tratar de analizar, pero la tomografía, y ya lo vamos a ver el jueves que viene, me permite gatillar el estudio en sístole o en diástole. La angio-RMI de cualquier resonador, quizás de lo que haya por aquí en Rosario, excepto algunos, nunca sabes qué fenómeno es, independientemente de que si vos ves la válvula semiabierta o semicerrada, que es difícil valorar. Vos generalmente tomás la estructura angiográfica del árbol vascular sin saber si es sístole o diástole. Y hoy en día es importante eso, porque ustedes yo no sé si han escuchado lo que es el TAVI. El TAVI es el reemplazo valvular aórtico percutáneo. O sea, por hemodinamia te ponen una prótesis valvular en pacientes añosos con válvulas calcificadas. Y si yo le doy las medidas al hemodinamistas erradas, vamos a hacer macana. Entonces, por eso es que hoy necesitamos estudios gatillados por tomografía, por ejemplo, para medir la aorta en sus dimensiones precisas. Bien, eso es importante también que lo sepan. Obviamente, si yo necesito estudiar, por ejemplo, una valvulopatía, ¿qué quiero decir con esto? Una insuficiencia valvular, es preferible un método, obviamente, meramente morfológico, como es la resonancia. La tomografía no me va a permitir valorar flujos ni gradientes. Ahora, si yo el paciente lo tengo, o es portador de un stent, le pongo salir a ocultar y me saca la pantalla. A ver, dejo de presentar. Me sale un cartelito, digo abajo, que cuando lo aprieto me lo... Igual no molesta, Doc, ese cartelito, ni se ve. Bueno, a ustedes no lo ven, a mí sí. Bueno, si el paciente tiene un stent, por supuesto, ¿qué va a ocurrir si tiene un paciente, por ejemplo, un stent a nivel del tronco de la arteria pulmonar? ¿Qué piensan que puede haber? Si da una angio-RMI o tiene un stent en una rama pulmonar, ¿qué tipo de imagen voy a ver? Voy a ver bien el stent, voy a ver bien la permeabilidad. Claro, voy a ver un gran artefacto. Recuerden que el metal no es un buen amigo del resonador. Entonces voy a ver como una imagen de falta de relleno, una imagen negra. Entonces voy a ver que se pinta el segmento proximal, por ejemplo, del tronco de la pulmonar,
En el tercio medio veo todo negro y posteriormente veo nuevamente contrastada el tronco de la pulmonar. Entonces, frente a pacientes con dispositivos como stent o prótesis valvulares colocadas, montadas sobre stent, pidan tomografía o sugieran hacer tomografía y no resonancia. Cuando haya sospecha, por ejemplo, hay pacientes que tienen un tubo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar por atresia pulmonar, por ejemplo, pidan una tomografía porque el calcio tampoco es un buen amigo del resonador. Cuando querramos valorar función ventricular, vamos a pedir resonancia y obviamente si el paciente tiene determinada inestabilidad hemodinámica con múltiples bombas de infusión, con requerimiento de adrenalina, dopamina, el paciente está muy inestable, chocado, necesitamos ver realmente por una sospecha de disección aorta, no lo vamos a meter adentro del resonador para hacer una angiorramei, más bien solicitemos un método rápido como es la tomografía. Y para ver dimensiones y áreas, ya sea, como dijimos, del tronco de la pulmonar, del aparato valvular pulmonar y demás, siempre en este caso la tomografía es más sensible y específica que la resonancia. Entonces, ¿qué función tiene la resonancia? ¿Y qué puedo ver con la resonancia? Bueno, con la resonancia es el método gold estándar para valorar función ventricular. Como están viendo aquí en la gráfica de arriba a la izquierda, lo que estamos viendo es un eje corto, y observen qué bien que se ve el ventrículo, tanto en contracción como en relajación, y uno puede delimitar muy bien los bordes endocárdicos, en sístole y en diástole, y así sacar fracción de eyección. Esta es una secuencia fase Spin-Echo, sangre negra. ¿Ustedes saben para qué se utiliza la secuencia fase Spin-Echo? ¿Han rotado por resonancia? ¿Rotaron por resonancia? No, todavía no. Todavía no, ok. Se usa mucho en osteo para ver edema. Muy bien. Entonces, esta secuencia, como ustedes ven que es sangre negra, porque acá estoy viendo el miocardio y ahí estoy viendo sangre negra, es una secuencia que se llama fase Spin-Echo ponderada en T2. Todo lo que esté ponderado en T2, como bien dijo el compañero, sirve para ver edema. Y como ustedes observan, esto que está blanco aquí es edema. O sea, este paciente probablemente hizo un infarto inferoseptal y generó edema. Entonces, la secuencia para valorar edema es esta secuencia. Pero esta secuencia es una secuencia cualitativa. ¿Tiene o no tiene edema? Si hay imágenes blancas de hiperintensidad, hay edema. Si no está, no hay edema. Hoy en día contamos con nuevas secuencias, como la de al lado, que se llaman secuencias multiparamétricas mapping. Estas secuencias ya dejan de ser cualitativas. Hoy en día hablamos de números y decimos si está por encima de tal valor, hay presencia de edema, colocando un ROI sobre la estructura que queremos estudiar. Se coloca un ROI y de acuerdo al valor que tenemos, vemos realmente si hay presencia de edema o no. Por otro lado, podemos hacer, como estoy mostrando en esta imagen, estudios de perfusión con estrés, y nosotros podemos ver si hay zonas hipoperfundidas con el estrés. Podemos hacer realce tardío, ver y observen ustedes cómo se ve un infarto inferior, bien, porque el gadolínio es captado por el miocardio y entonces nosotros decimos que ese paciente tuvo recaptación de gadolínio. Volviendo a los cortes, digamos, a los planos en el corazón, al igual que lo utilizan ustedes en abdomen o en tórax y demás, usamos los tres planos ortogonales. Y estos tres planos son el coronal, el sagital y el axial, y a partir de allí empezamos a obtener las diferentes imágenes. Localizamos al corazón, tenemos imágenes axiales, imágenes sagitales, y a partir de ahí empezamos a trazar cortes, por ejemplo, tocando el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, obteniendo en 4 cámaras. Si yo corto este ventrículo, bien, en forma sagital, o sea, desde una imagen axial, corto de manera sagital, voy a obtener esta imagen, que es un eje corto, donde tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y así sucesivamente vamos realizando diferentes cortes del corazón a diferentes niveles para poder obtener este tipo de imágenes, del 4 cámaras, del 2 cámaras, 3 cámaras, tracto de salida del ventrículo derecho y demás. Si yo les muestro esta imagen, ¿alguien me podría decir si es una imagen axial, sagital o coronal? ¿Y por qué? ¿Qué les parece? Aquí tengo columna y aquí tengo esternón. Entonces, ¿qué tipo de imagen es esta? Sagital. Excelente. Si esta es una imagen sagital, ¿qué ventrículo es este?
Si yo te digo que esto es esternón y esto columna, ¿qué ventrículo es? ¿El derecho o izquierdo? ¿Cuál es el ventrículo anterior? El izquierdo. El izquierdo es el anterior. O sea, si yo te muestro esta imagen del 4 cámaras, recuerden, colegas, que el Ventrículo derecho. así es, que el ventrículo anterior es el ventrículo derecho. Fíjense, si aquí tengo el esternón, el ventrículo anterior es este, que es el derecho. El posterior es el izquierdo. Si vamos a una imagen sagital, o sea, si yo les corto de manera sagital, el primer ventrículo que va a aparecer va a ser el derecho. Este es el ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo anterior, que se relaciona con el tórax anterior, es el derecho. ¿Ok? Ahora, yo a partir de una imagen en eje corto, o sea, una imagen sagital, si yo corto al ventrículo de esta manera, es para mostrarle, voy a obtener un 2 cámaras. Observen, toco la pared anterior y la pared inferior, veo la pared anterior y la pared inferior. Si yo corto al ventrículo desde la cara, pasando por la cara lateral, septal, y toco el ventrículo derecho, voy a obtener un 4 cámaras, y así sucesivamente. Es simplemente para mostrar cómo planificamos los cortes. Esta es una imagen del 4 cámaras, volvemos a lo mismo, a la doctora que respondió recién. ¿Este ventrículo es anterior o posterior? Y Esto es la parte, sería sí, esta es la parte anterior del tórax, entonces, derecho entonces. eso es. Recuerden ustedes que el ventrículo derecho es un ventrículo con paredes adelgazadas, con una estructura que se llama banda moderadora. Esta es la forma que ustedes tienen para reconocer al ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es un ventrículo más compactado y posterior, que se relaciona a una aurícula, que es una aurícula izquierda. ¿Y qué estructuras llegan a la aurícula izquierda? ¿Cómo se llaman las estructuras que llegan a la aurícula izquierda? Esto es anatomía. ¿Qué llega a la aurícula izquierda? ¿Qué venas? Venas pulmonares. Excelente. ¿Y a la aurícula derecha? ¿Qué venas llegan? Las cavas, chicos. Llega la cava superior, la cava inferior a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Bueno, y simplemente, fíjense ustedes cómo se ve una imagen de resonancia cardíaca donde uno puede delimitar y valorar muy bien diferentes estructuras, y acá les estoy mostrando. Uno puede decir que este es el septum, que esta es la pared lateral del ventrículo izquierdo, que esta es la pared anterior del ventrículo derecho, que este es el ventrículo derecho porque tengo la banda moderadora, ¿bien? Porque es un ventrículo bastante trabeculado, de paredes adelgazadas, y un ventrículo izquierdo con mayor compactación. Y observen ustedes, aquí estoy comparando las 3 imágenes, obviamente un corte, o sea, una imagen, un dibujo, digamos, es un corte anatómico de resonancia donde les estoy mostrando las diferentes estructuras. Esto también es anatomía. ¿Cuál es la válvula que une el ventrículo derecho con la aurícula derecha? Ustedes rindieron anatomía, ya están haciendo la especialidad de radiología. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? La bicúspide o mitral. Tricúspide. ¿Cómo? La válvula tricúspide. Así es. Entonces, la válvula que conecta el ventrículo derecho con la aurícula derecha es la tricúspide. La válvula que comunica el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda es la mitral. ¿Ok? Eso es importante también que lo sepan. Y aquí en el dibujo tenemos, esta es la válvula mitral y esta es la válvula tricúspide. Esta la tricúspide, se relaciona con la aurícula y el ventrículo derecho, y esta es la mitral que relaciona la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Quizás parece algo bastante sonso, pero es importante que ustedes lo sepan. Ahora, si yo corto al ventrículo izquierdo en rodajas, voy a obtener lo que nosotros denominamos un eje corto. Y si es este un eje corto, y corté ventrículo derecho e izquierdo, voy a tener ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Simplemente es para mostrarle cómo uno puede reconocer estructuras con los diferentes cortes. Bueno, esto es una patología, simplemente para mostrarle esto, es un Epstein. Yo no sé si ustedes recuerdan, el Epstein es una implantación baja de la tricúspide, con lo cual tiene una gran atrialización de la aurícula. O sea, todo esto gigante es la aurícula derecha y solo ventrículo derecho es esto. Esta es la enfermedad de Epstein. Aquí al lado se ve muy bien cómo nosotros deberíamos ver un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho normal, y acá justamente algo patológico. Bueno, simplemente que también uno puede reconocer que este paciente, por ejemplo, tiene un adelgazamiento de la pared inferior. Esto lo vemos muy frecuentemente en el contexto de un infarto y se ve muy bien. Aquí nosotros estamos viendo por tomografía. Fíjense qué diferente es la resonancia de la tomografía.
Bien, así se ve un corto anatómico por tomografía y así se ve por resonancia. Bueno, vamos a seguir, continuamos. Y aquí estamos viendo cómo nosotros cortamos en eje corto desde la punta del corazón hasta la base del corazón. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros... Disculpen. Estoy diciendo lo que clase. Si ustedes ven en el eje corto, lo que estamos viendo entonces, si esto es pared anterior del tórax y esto es posterior, siempre en un corte sagital, excepto que el paciente sea portador de una cardiopatía congénita, el ventrículo anterior siempre va a ser el derecho. Acá estamos viendo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Le vuelvo a repetir, es un corte sagital. Y si es un corte sagital, tenemos esternón adelante, columna por detrás. Bien, y así se ve los cortes. Bueno, simplemente comentarles que nosotros marcando el endocardio, bien, de la diástole, o sea, la relajación del ventrículo, y la sístole, que sería la contracción, podemos sacar función ventricular. ¿Qué otra particularidad tiene la resonancia? La resonancia tiene esta particularidad de poder caracterizar tisularmente, obviamente, al miocardio. Y si uno dice que puede caracterizar tisularmente, es como, yo digo, como un corte histológico. Podemos decir cuando hay fibrosis, cuando hay inflamación, cuando hay depósito de hierro, cuando hay depósito de amiloide y demás. Entonces la pregunta ahora a ustedes, no sé si ustedes lo saben, ¿qué es el gadolinio? ¿Y qué diferencia hay entre el gadolinio y el iodo? ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo es la farmacodinámica del contraste? ¿Alguien sabe de eso? Bueno, el gadolinio es el contraste de la resonancia o de la tomografía. Empecemos por ahí. De la de Bien. resonancia. ¿Y qué uso en tomografía? Yodo. Todo. Bien, entonces, para tomografía utilizo iodo, para resonancia utilizo gadolinio. Y a pesar de que para un método utilizo iodo y para otro gadolinio, los dos tienen la misma farmacodinámica. ¿Qué significa? Ustedes están viendo aquí la gráfica esta. Esta gráfica lo que hace es mostrar los volúmenes, el compartimento extracelular. Entonces, tanto el gadolinio como el iodo tienen comportamiento extracelular. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo ingreso por el espacio intravascular, porque inyecto el gadolinio o el iodo por vena, llega al espacio extracelular. Si la fibra miocárdica está sana, la membrana celular está sana, no tiene por qué ingresar gadolinio a ningún lado. Va del espacio extracelular, se mete entre la fibra, pum, y se lava. Este es el comportamiento normal del gadolinio. Tener un pico y lavarse. Ahora, cuando existen fenómenos de disrupción fibrilar, por ejemplo, miocarditis, cuando la fibra se inflama, se rompe la membrana celular, se liberan obviamente una serie de fenómenos como es, bueno, ustedes saben, factores de crecimiento, prostaciclina, bueno, todo un fenómeno edematoso, y el edema va a permitir que se retrase el lavado del gadolinio. Y si ese tejido se infartó y hay fibras de colágeno, va a dificultar la salida de gadolinio. Entonces, si yo le estoy diciendo que hay dos fenómenos que retrasan la salida del gadolinio, son el edema y la fibrosis. Ambas situaciones van a ser las que van a generar recaptación o retención de gadolinio a los 10 minutos después de la adquisición de la imagen. ¿Comprenden eso? Entonces, el gadolinio y el iodo tienen comportamiento extracelular. Cuando no existe edema ni fibrosis, no tenemos por qué tener recaptación de gadolinio. Sí. ¿Qué me decían? Si se puede, hay una compañera que está en sala de espera, que si se la puede admitir. Ah, bueno, pero eso me parece que es a ver, me parece que hay una secretaria que es la que admite o no. Sí, ahora le escribimos a la secretaria. ¿Le podés escribir, por favor? Disculpe, pero yo eso no... Ahí volvimos a ver, ¿no? Chicos, Sí, también. perfecto. Bueno, entonces, ¿quedó claro lo del iodo del gadolinio más o menos? O sea, una cosa es hacer una secuencia geográfica donde yo inyecto y trato de agarrar la fase arterial y adquirir la imagen. Y otra cosa es cuando yo quiero estudiar un tejido
y ver si ese tejido tiene edema, si tuvo infarto. Y lo mismo ocurre a nivel cerebral y lo mismo ocurre a nivel de los diferentes órganos. O sea, el comportamiento del gadolinio y del yodo es un comportamiento extracelular, excepto, bien, estas situaciones, como yo les digo, si nosotros tenemos recaptación de gadolinio, o sea, ¿cuál es la idea? Que el miocardio quede negro. Porque dijimos, si el miocardio está sano, el gadolinio debería lavarse. Ahora, cuando tenemos un infarto, como por ejemplo este infarto subendocárdico, el gadolinio queda retenido. Y así lo vemos a los infartos. O por ejemplo, en situaciones como las miocarditis, por ejemplo, donde nosotros vemos que el realce es subepicárdico. O sea, nosotros con patrones de realce tardío podemos identificar diferentes patologías. Y, por ejemplo, siempre lo comento, ¿cuál es la diferencia entre una cardiopatía isquémico-necrótica, digamos, un paciente que tuvo un infarto, el que tuvo una miocarditis, el tipo de realce y la ubicación? La vascularización va de endocardio a epicardio, por eso generalmente los infartos subendocárdicos afectan la pared interna del miocardio, y por eso los gérmenes, al ser los segmentos epicárdicos menos vascularizados, son los segmentos más afines por los virus. Por eso el realce tardío de las patologías miocárdicas inflamatorias son de tipo subepicárdica. Bueno, y es como nosotros reconocemos, de acuerdo a la retención del gadolinio, si el paciente tuvo edema o fibrosis, podemos identificar diferentes patologías, como yo les estoy mostrando aquí. Simplemente comentarles que la otra pregunta sería, doctor, si el paciente tiene falla renal, ¿ustedes saben cuál es la contraindicación absoluta? Doc, Sí, perdón, ¿no me puedes explicar la diferencia de vuelta rápida entre miocarditis y necrosis? por Como en supuesto. realce. Sí, por supuesto. Primero que nada, esto es un eje corto del ventrículo, ¿no? Esto es ventrículo izquierdo y esto es ventrículo derecho. La vascularización va de endocardio a epicardio. El endocardio es la parte interna, el epicardio es la parte externa. Cuando vos tenés infartos no Q, digamos, no transmurales, generalmente lo que se va a afectar es el subendocardio. Entonces, vamos a ver que hay una parte donde el gadolinio quedó retenido y una parte donde está viable, porque solo afectó la parte interna del miocardio. Entonces, yo te decía que cómo diferencio un infarto subendocárdico de una miocarditis, es que el infarto subendocardio agarra la parte interna del miocardio, o sea, veo realce en la parte interna del miocardio, siendo la parte externa el epicardio normal. En cambio, la miocarditis, como los gérmenes van hacia la parte menos vascularizada, donde va a tener menos fenómenos de, digamos, de salvataje, afectan el subepicardio. Y así es como el patrón, así es como ves el patrón de la miocarditis y así es como ves el patrón. Perfecto, Bien. gracias. Ok. Ahora bien, la otra pregunta para ustedes era, ¿cuál es la contraindicación absoluta para la utilización de yodo y gadolinio? ¿Alguien lo sabe? Desde el punto de vista renal. ¿Cuándo digo este paciente no se le puede inyectar yodo o cuándo sí se le puede inyectar o cuándo hay que tener cuidado? ¿Entienden mi pregunta? ¿Cuál sería el filtrado glomerular para decir este paciente tiene una contraindicación absoluta, este paciente tiene una contraindicación relativa? Y menor de 60, Menor de 60, ¿qué pasa? que no se puede administrar contraste. Bueno, eso es una contraindicación relativa. Está muy bien. Entre 60 y 30 es riesgo-beneficio. O sea, si al paciente lo hidratás, si hablas con un nefrólogo, lo podés hacer. Pero teniendo en cuenta que al paciente posteriormente hay que controlarlo. Pero está muy bien. El valor de corte es 60. Menos de 60 es relativa, hasta 30. Porque menos de 30 mililitros / metro cuadrado por minuto de filtrado es una contraindicación absoluta. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Hasta 60 Perfecto. se puede, 60-30 es una contraindicación relativa, menos de 30 es absoluta. Entonces la pregunta es, doctor, si yo tengo un paciente que sospecha una miocarditis o un paciente que sospecha una amiloidosis o un infarto, pero no le puedo inyectar gadolinio porque el paciente tiene falla renal, tiene un filtrado glomerular menos de 30. ¿Puedo valorar si ese paciente tiene edema o fibrosis? Sí. Con estas nuevas secuencias, como yo les decía, de mapping, es para que lo sepan, ¿no? Sin inyectar contraste, con estas secuencias multiparamétricas yo puedo identificar de forma cuantitativa, de acuerdo al valor de T1 mapping, si el paciente es portador de una miocarditis, una amiloidosis o
u otro valor. O sea, si hay presencia de fibrosis. ¿Bien? ¿Y Entonces, esta secuencia la tienen todos los resonadores o solo los...? no, por supuesto que no. Cuanto más nuevo el resonador, generalmente estas secuencias vienen incluidas. Estas secuencias de T1 y T2 mapping generalmente empezaron a surgir a partir del año 2022, más o menos. Entonces, los resonadores viejos probablemente no lo tengan, y los nuevos, si no se compra esta secuencia, generalmente no la tienen. Pero bueno, ayuda mucho a esto de poder identificar, por ejemplo, edema. Entonces, si yo tengo una sospecha de una miocarditis, en vez de hacerle esa secuencia que yo te mostré antes, sangre negra, esta es mucho más sensible y específica. O sea, puedo detectar daños miocárdicos mínimos con presencia de T2 positivo. En verdad, lo que nosotros tenemos que intentar, cuando uno adquiere una imagen, ya sea por resonancia o por tomografía, tratar de ser tácticamente y estratégicamente correcto. Y empezar a entender sobre resolución espacial, que ya lo vamos a ver, resolución temporal, la relación señal-ruido y los tiempos de adquisición. Ahora, ¿por qué utilizar, por ejemplo, la resonancia, la cardiopatía isquémica? Cuando uno habla de cardiopatía isquémica, habla de que, bueno, podemos identificar infartos, si hay isquemia, podemos estratificar al paciente y ver las complicaciones. Y es mostrarle un poquito, vos me hiciste una pregunta, hay uno de los compañeros, este paciente, fíjate que parte de la pared anterior y de la pared infraapical no se contrae, la pared inferior se contrae muy bien, esta es una imagen de 2 cámaras. Claro, cuando le hago realce, tiene todo un gran infarto anterior. Y bueno, y empezamos nosotros, fíjense cómo con una secuencia cinedinámica podemos identificar de que este paciente no tiene engrosamiento, que esta pared está, vamos a decirle, aquinética, y que la pared inferior se contrae muy bien. Esto, en verdad, lo que viene a hacer es empezar a caracterizar el tejido. Se le hizo un ecocardiograma, el ecocardiograma demostró que hay una aquinesia, una dificultad o un trastorno de motilidad de cara anterior, y nosotros realmente lo confirmamos, que ese paciente que tenía un trastorno de motilidad realmente lo que tuvo fue un gran infarto. Esta es la secuencia vieja que yo les decía, donde uno puede identificar edema miocárdico, lo identificamos a través de imágenes hiperintensas. Por ejemplo, decirte que este paciente tuvo todo un proceso inflamatorio. Recuerden que los infartos, se le ocluye la arteria, se genera todo un mecanismo de inflamación y de destrucción celular. Entonces, el edema nosotros lo podemos detectar muy bien, ya sea con las secuencias mapping T2 o con el T2, bien, fase espineco o sangre negra. Y posteriormente, haciendo las secuencias de realce tardío, podemos identificar cuánto de esto realmente es edema y cuánto es fibrosis. Entonces, la pregunta que siempre hago es, está bien, yo con la secuencia T2 veo edema, pero resulta que el edema también realza. ¿Cómo identifico yo o cómo hago la diferencia entre edema y fibrosis? O sea, yo hago una secuencia T2, tengo edema, hago una secuencia realce, realza, porque el edema realza, y cómo diferencio una fibrosis de un edema. Si yo hago un T2 en un proceso inflamatorio, va a brillar el T2. Y el realce va a realzar, porque el edema realza. Ahora, si el paciente tiene un T2 normal, pero en la secuencia de realce tardío realza, eso es fibrosis. Ahora, si el paciente tiene un T2 positivo con una presencia de realce tardío positivo, eso es edema. ¿Entienden la diferencia? O sea, yo necesito de una secuencia T2 para decir que ese realce que vi es edema. Si yo no tengo el T2, no voy a poder diferenciar si es fibrosis o edema la recaptación de gadolinio. ¿Entendieron? Sí. Y esto también es importante, porque ustedes me podrían decir, Juan, yo a mi papá o a mi tío le hicieron una cámara gamma y me dijeron que no tienen infarto o que el infarto es transmural. Simplemente lo que les estoy mostrando es que ustedes tienen que empezar a conocer esto de qué es la mejor resolución, qué es la menor resolución. Cuando uno habla de resolución espacial, y ya lo vamos a ver en tomografía la semana que viene, habla de grosor de corte. Si yo tengo un método que me corta 10 milímetros versus un método que me corta 1 o 2 milímetros, y tengo que detectar infartos mínimos, chiquititos, y probablemente el tallo planar o el SPECT no me detecte infartos subendocárdicos o infartos pequeños, y sí otros métodos con mejor resolución espacial me lo van a hacer. Entonces, esto tiene que ver con el método. Entonces, yo voy a indicar un método que tenga muy buena resolución espacial para poder detectar infartos. Y esto es un poco lo que estábamos hablando. Fíjate vos que este paciente, por ejemplo, tenía una inflamación en pared inferior, porque fue en el contexto de un infarto agudo, que realmente tuvo
toda una recaptación de gadolinio posteriormente, simplemente mostrarles cómo hacemos los protocolos de adquisición en las diferentes patologías. Esto lo vamos a pasar. Esto de las fenocopias, mostrarles simplemente, esto no les voy a mostrar más que, esto es una secuencia T2. Y si este paciente tiene un T2 positivo en la parte externa del miocardio, ¿qué les parece que es esto? Esto es inflamación. ¿Cómo se llamaba esta patología que agarraba la parte externa del miocardio? La miocarditis. Así es, así se ve. Entonces, vemos que en el T2 brilla, le hacemos realce y mirá, todo lo que brillaba, realzó. Y como afecta al subepicardio, esto es una miocarditis. Esto es un Takotsubo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en verdad el Takotsubo es una patología que por alguna discusión o alguna descarga adrenérgica se provoca todo un edema en el miocardio, generando este tipo de movilidad. O sea, hay una hipercontractilidad de los segmentos basales y toda la pared anterior queda aquinética. Entonces, cuando nosotros hacemos el realce, como el edema es intracelular, no hay edema, y debería diferenciarse este tipo de trastornos de motilidad con un infarto. Esto es un infarto transmural, ¿ven? Un infarto gigante de toda la pared anterior, inferior e inferapical. Y acá está un poquitito de lo que fuimos hablando. Si yo tengo edema, como estoy mostrando acá, o sea, el T2 positivo, pero no tengo realce, es un Takotsubo. Es una patología que a ustedes, bueno, les va a ser difícil poder decirlo. Pero si yo tengo, por ejemplo, edema y tengo realce, esto puede llegar a ser una miocarditis. Si yo no tengo edema, pero tengo realce, esto es algo viejo, es un infarto. Esto es un poco lo que yo les quería comentar, de que nosotros necesitamos estas secuencias para valoración de edema, para poder decir que finalmente lo que estamos viendo acá es necrosis o realmente es el edema que captó. Bueno, esto es un poquito para jugar y mostrarles a ustedes que nosotros con las nuevas secuencias multiparamétricas también podemos identificar a través de valores numéricos si hay presencia de fibrosis o no. Acá estamos viendo fibrosis en la secuencia de realce tardío y vemos que las secuencias de mapeo, T1 mapping, también dieron alteradas. Miren ustedes, no sé si observaron, pero aquí hay una imagen. ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué puede llegar a ser en el contexto de un infarto? Un trombo. Así se ve el trombo dentro de la cavidad. El trombo es como una piedra, siempre digo. Si yo inyecto contraste, como no hay tejido de neovascularización, no tiene por qué captar gadolinio ni pintarse. Ahora, si esto fuese un tumor, ¿qué pasaría? ¿Se pintaría o no se pintaría? Se pintaría. ¿Y por qué? Porque tiene Está tejido. vascularizado. Claro, Claro. tiene vascularización. Como tiene vascularización, se pinta y capta. Como esto no tiene vascularización porque es un trombo, no capta ni perfunde. Excelente. Bueno, esto es un poquito lo que yo les comentaba. Fíjense cómo con resonancia yo puedo detectar infartos chiquititos, que muchas veces por cámara gamma no lo puedo detectar. Esto tiene que ver muchas veces con la resolución espacial del método. También hacemos estudios de perfusión con estrés, simplemente, bueno, mostrarles que también lo hacemos y mostrar un poquitito cómo es la resolución de las diferentes imágenes. Acá estamos viendo una gran isquemia septal y anterior, y claro, cuando el paciente fue estudiado tenía realmente una lesión severa de la arteria descendente anterior. Es simplemente para mostrar algunos casos de lo que podemos hacer con resonancia. Bueno, nosotros también podemos hacer diagnósticos diferenciales de engrosamientos del miocardio, es decir, si este paciente es portador de una hipertensión, una amiloidosis, una mucopolisacaridosis, y eso nosotros lo llamamos fenocopias. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es tener panza por estar embarazada, otra por tomar cerveza, u otro por comer mucho jugo, o sea, todos son panzones. Ahora, este toma cerveza, esta está embarazada y este come jugo. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo puedo diagnosticar miocardiopatía con miocardios engrosados, pero ese miocardio engrosado puede pertenecer a diferentes patologías, o a hipertensión, o amiloidosis, u otra patología. Y esta característica de la resonancia, de poder caracterizar tisularmente los tejidos, me va a permitir decir que este paciente que tiene un realce en anillo es una amiloidosis, y no es que el paciente es un hipertenso. Bueno, y así sucesivamente nosotros podemos ir reconociendo diferentes patologías, diferentes fenocopias. Este, por ejemplo, tiene un realce, como ven aquí, intramiocárdico, infralateral. Esto es una mucopolisacaridosis, una enfermedad de Fabry.
Y podemos diagnosticarlos también muy bien por las secuencias de mapeo. Bien, este es un paciente, fíjense ustedes, miren la pared apical, prácticamente no se contrae, tiene una insuficiencia mitral, pero resulta que cuando hago las secuencias sangre negra veo algunas imágenes hiperintensas. Esto es lo que nosotros denominamos una endomiocardiofibrosис. Y si yo inyecto contraste, estoy viendo que eso no se perfunde. ¿Lo ven? Que queda negro. ¿Qué piensan que puede ser eso? En el contexto de una endomiocardiofibrosис. Dijimos que el trombo no perfundía, pero el calcio tampoco perfunde. Entonces, ¿qué hice? No perfundió, lo saqué al paciente y lo llevé al tomógrafo. ¿Y qué es eso? Esto de la puntita. Miren, estoy haciendo los cortes axiales, bien del corazón. Todavía no llegué, está la arteria ascendente anterior toda calcificada, pero en verdad lo que tenía el paciente a la punta del corazón no era un trombo, sino más bien, disculpen, era un trombo calcificado. ¿Ven? Entonces el calcio no es buen amigo de la resonancia, pero sí de la tomografía. Bueno, mostrar algunos casos de una miocardiopatía hipertrófica, o sea, un corazón engrosado, cómo lo vamos estudiando con las diferentes secuencias y cómo vemos que realmente este paciente tenía fibrosis. O sea, esto que hablamos de fibrosis, estimados colegas, esto blanco es lo que genera las arritmias y las muertes súbitas en estos pacientes. Por eso, el rol pronóstico de la resonancia, o sea, me va a permitir valorar y estratificar el riesgo en estos pacientes. Bueno, uno puede hacer diagnóstico diferencial de diferentes tipos de miocardiopatías hipertróficas, ya sea apicales, medios ventriculares, laterales y demás. Esto simplemente para mostrarles, esto es tomografía, pero cómo con la tomografía en un mismo método puedo sacar también función ventricular, puedo valorar las arterias coronarias. ¿Y qué les parece que es esto? Esto es un aneurisma apical. Bien, el paciente tiene una hipertrofia medio ventricular, generando un aneurisma apical, y esto es algo de muy mal pronóstico a la hora de ver el riesgo de este paciente, y así cuantificamos la función ventricular. Doc, Sí. perdón, en la diapositiva anterior, ¿qué es lo que hace que genere muerte súbita? Si lo Ah, pasaste rápido. la fibrosis. La fibrosis, Claro, perfecto. el tejido muerto y al costado de la fibrosis, en los contornos de la fibrosis, se provoca un mecanismo de cortocircuitos eléctricos, y eso es lo que genera las arritmias y la muerte súbita. ¿Bien? Excelente. Perfecto. Bueno, es este otro caso simplemente para mostrarles también, fíjense el engrosamiento apical que tiene, pero hay alguna restricción ahí también en la contracción. Esto también es algo mixto, es una endomiocardiofibrosис, que nosotros, esto se ve en los lugares tropicales, tiene una hipertrofia también apical. Bueno, ahí no se ve la imagen, no sé por qué, pero terminó siendo una miocardiopatía hipertrófica. Este es un paciente que fue derivado del Clemente Álvarez. Miren el gran, este es un ventrículo derecho gigante, con algunas imágenes por dentro, ¿las ven? ¿Qué les parece que puede ser esto? ¿Qué les parece que puede ser esto dentro del ventrículo? Trombos. Así es. Entonces se dilata, deja de ser el flujo laminar, pasa a ser turbulento. Presencia de trombo, miren qué bien que se ve el trombo ahí. Perfundimos. ¿Y qué pasa con el trombo? No perfunde, ¿eh? Queda ahí negro. Hicimos el realce, miren cómo se ve. Ojo, porque esto se libera, va a la circulación pulmonar y genera, obviamente, tromboembolismo del pulmón, ¿no? Simplemente, bueno, mostrarles, esto es un ventrículo izquierdo no compactado, esto es una patología generalmente también congénita, no se termina de compactar el ventrículo, ven que está todo trabeculado, eso puede generar también trombosis, disfunción ventricular y muerte súbita. Entonces, bueno, algunas cositas de cardiopatías congénitas, fíjense qué bien que se ve, esta es una secuencia angiográfica en un paciente Fallot, y qué bien que se ve, miren ustedes la reconstrucción en volumen rendering de este paciente, tenía toda una hipoplasia de la rama izquierda de la arteria pulmonar, o este otro, miren las ramas pulmonares, lo que son, no se desarrollan, esto es resonancia, angio-RMI. Esto es un paciente portador de una coartación de aorta, miren qué bien que se ve la coartación, esta sería la subclavia izquierda, y cómo con la secuencia del flujo nosotros podemos determinar realmente que hay aceleración del flujo, y toda la circulación colateral típica, si vos tenés una estenosis, se genera toda una dilatación y una ingurgitación de las estructuras que están por delante. Eso es típico. Bien. Bueno, este es un drenaje venoso anómalo, las 4 venas pulmonares de un chiquitito, fíjense, 3 días de vida, lo hicimos en el centenario. Este es un drenaje venoso anómalo, una secuencia angiográfica. Esto no es tomografía, esto es resonancia. Pero miren qué bien que se ve. Es un drenaje venoso anómalo total infracardíaco. En 8 minutos pudimos hacer la secuencia angiográfica y el paciente se fue. Bueno, mostrarles algo también de la patología
del falot. Esta era una doble salida del ventrículo derecho, o sea, este es el tracto de salida nativo, y le pusieron un tubo del ventrículo derecho al ventrículo, al tronco de la pulmonar, y cómo nosotros podemos hacer secuencias angiográficas sin problemas dentro del resonador, podemos tomar medidas, y esto simplemente a título de investigación. La pregunta es, ¿podemos ver coronarias por resonancia? Este es un trabajo que hice con la gente General Electric, donde sí vi arterias coronarias por resonancia, pero este es un trabajo simplemente de investigación y sirve para ver orígenes de arterias coronarias, no para ver estenosis, como vamos a ver la clase que viene en tomografía. Obviamente las venas pulmonares también pueden ser estudiadas con secuencias angiográficas, y simplemente por último mostrarle un caso de una pericarditis constrictiva. Esto es resonancia, secuencia sangre negra, esto es resonancia. Pero ¿qué dijimos? Que la resonancia no era amiga del calcio. ¿Y esta imagen qué es? ¿Tomografía o resonancia? Tomografía. Esto es calcio. Y todo este engrosamiento, nosotros veíamos que había un engrosamiento a nivel del pericardio en la resonancia, pero no podíamos definir si eso es engrosamiento por inflamación o por calcio. Y en verdad era calcio. Esto es tomografía y esto es resonancia. Bueno, simplemente se le hizo posteriormente las secuencias cinedinámicas y posteriormente hicimos las secuencias de realce tardío, y fíjense que recaptó el gadolinio, porque aparte de haber calcio había inflamación del pericardio, y bueno, así se vio la pericarditis por resonancia, y así se ve la pericarditis constrictiva por tomografía. Simplemente entonces, cuando uno habla de un método, siempre es bueno compararlo, y recuerden así meramente que la resonancia es un excelente método para caracterizar tejidos, para ver función ventricular, para ver alteraciones de los flujos y hacer secuencias angiográficas. Así que sin más, eso es un poquito lo que yo le quería comentar de resonancia cardíaca. Espero haber sido útil y pasamos a las preguntas, si quieren, o tienen alguna duda. No sé si se entendió, no se entendió la presentación, pero me gustaría que, bueno, si hay alguna duda, que la podamos subsanar. No sé qué les pareció la clase, si les fue útil o no. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo intenté, obviamente, es una rama dentro de la radiología. Bueno, siempre digo, yo estoy agradecido con los radiólogos, yo trabajo mucho con los radiólogos. Están invitados también cuando quieran ir al Hospital Centenario a ver algo de esto. Me gusta mucho la parte física, el hecho de yo haberme formado con radiólogo hace que, bueno, que uno conozca un poquitito más la parte física de los métodos, y me parece que es fundamental. Estimados colegas, estudien anatomía porque es fundamental, y estudien la parte física de los métodos, porque yo siempre digo, una cosa es formarse en Rosario y otra cosa el día de mañana que salga una propuesta laboral en Chole Chole, no sé, en Chile o en el sur de Argentina, donde se van a enfrentar a un tomógrafo multislide de 256 detectores, donde el licenciado no va a saber hacer una secuencia geográfica, y eso lo tienen que saber ustedes. Y para eso se tienen que sentar a una consola y estudiar la parte física también de los métodos. Y esto fue en verdad un pantallazo de lo que hacemos en resonancia cardíaca, pero las secuencias son para todos lo mismo. Entonces, conocer de la secuencia, que es una secuencia fase espineco, una secuencia eco de gradiente, una secuencia de flujo, es fundamental. Así que, si están de acuerdo, no hay preguntas, nos estaríamos viendo el jueves que viene a las 7 de la mañana y vamos a ver tomografía, que es algo muy interesante, tomografía cardíaca también. Y si pueden, traten de conectarse y participar, porque les voy a contar un poquitito de cómo fueron evolucionando los diferentes tomógrafos, qué resolución espacial, qué resolución temporal, qué resolución de contraste, que es algo que les va a servir a futuro a ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Bueno, estamos en contacto. Nos vemos el jueves que viene a las 7. Bye. Gracias por estar presentes. Bye. Chau, chau. Bye. Hasta luego. Hasta luego.